Doctor José de Jesús Guzmán Morales, esta Comisión de Derechos Humanos le da la bienvenida a esta reunión de trabajo que se efectúa con fundamento en el párrafo 4, en concordancia con el párrafo 9 del artículo 134 de la ley que rige nuestras funciones internas y en cumplimiento a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria para la designación o reelección del titular a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Habida cuenta que para este procedimiento hay que hacer el desahogo de una entrevista que ya es de su conocimiento, obviaré la descripción para proceder directamente a su desarrollo. Correcto. Para tal efecto, doctor, me permito solicitarle tenga bien darnos a conocer sus datos biográficos, destacando las actividades relacionadas para desempeñar el cargo que nos ocupa, haciendo hincapié en la brevedad al respecto, en consideración a las demás participaciones de las personas que tenemos citadas. Con gusto, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Conforme a los lineamientos establecidos para esta reunión, me permito presentarme respetuosamente ante ustedes, dando a conocer mi trayectoria académica y profesional. A efecto de facilitar y justamente apegándome a la brevedad solicitada, ustedes pueden acompañar mis intervenciones en el documento que ha sido entregado en el folder, específicamente en el que está engargolado. El otro documento es el correspondiente al proyecto de trabajo entregado el 8 de marzo durante mi inscripción. Entonces, creo que nos podría facilitar el seguimiento de esta reunión. Mi nombre es José de Jesús Guzmán Morales, soy abogado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, titulado con mención honorífica en el año 2000. Orgullosamente en esa misma universidad cursé y alcancé el grado de maestro en Derecho Constitucional, para después, mediante la tesis Análisis y Prospectiva del Marco Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, obtener en 2002 el grado de doctor en Derecho, logrando en ambos casos la mención honorífica. En el aspecto profesional, entre los años 1999 y 2001, desarrollé actividades en el ámbito notarial y de litigio. Entre 2001 y 2014, tuve la oportunidad de servir a Tamaulipas desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desempeñando a lo largo de ese periodo los siguientes cargos: proyectista, visitador adjunto, director de divulgación y capacitación, subsecretario técnico y secretario técnico. Cada una de esas encomiendas me permitió, desde luego, adquirir conocimientos y experiencia en las tareas de promoción y protección de los derechos humanos. Para finales de 2014, decidí dedicar más tiempo a mi perfil académico, en particular a explorar una línea de conocimiento que considero el presente y el futuro de los derechos humanos, tal y como es su vinculación con la ciencia de las políticas públicas. Surgió así la gran oportunidad de trabajar coordinadamente con el gobierno estatal y federal, la sociedad civil organizada, así como la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo designado como responsable técnico del primer diagnóstico y primer programa estatal de derechos humanos, el cual fue publicado en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas el 12 de noviembre de 2015. Durante el año 2016, seguí mi carrera en el ámbito científico y profesional como consultor, capacitador y conferencista en temas especializados de derechos humanos, esto último en distintos espacios académicos y universidades del país. En enero del 2017 recibí la honrosa invitación a formar parte de la Administración Pública Estatal para atender la encomienda de ser subdirector de Derechos Humanos en la Secretaría de Bienestar Social, tal y como lo hago hasta ahora. Por otra parte, convencido que desde la sociedad civil organizada se pueden gestar importantes cambios para conseguir la gobernanza, he participado en diferentes esfuerzos para impulsar la incidencia de los organismos no gubernamentales en la agenda pública. Así, para 2013, me sumé a la fundación del Centro de Estudio y Procuración de los Derechos Humanos, AC, en donde fui designado director académico, y en 2016 acompañé una iniciativa que redundó en la conformación de diversas redes de organizaciones sociales. En otro aspecto, mi pasión por el proceso de enseñanza-aprendizaje ha encontrado grandes satisfacciones en la docencia a nivel universitario. Por citar algunos ejemplos, he sido nombrado como profesor de nivel de licenciatura en las materias de juicio de amparo, derecho procesal penal, derecho de acceso a la información pública, derechos humanos y filosofía del derecho. Del mismo modo, en varias universidades de México he sido profesor a nivel de especialidad, diplomado y maestría, en materias como Estado de Derecho,
derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional del trabajo, entre otras. Y a nivel doctorado, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas he impartido las materias de Filosofía del Derecho y Estado de Derecho. También en el ámbito de la docencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido bien invitarme como conferencista y a colaborar como profesor en los seminarios y programas de formación continua del personal judicial y en diplomados dirigidos al foro litigante. Estimadas diputadas, estimados diputados, esta es mi trayectoria, la cual, junto con el proyecto de desarrollo institucional que enseguida explicaré, dejo a su calificada consideración. Gracias, doctor. Prosiguiendo con el orden de esta etapa, se le concede nuevamente el uso de la palabra por 20 minutos para que nos dé lectura a su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Con gusto, diputado presidente. La vigencia de los derechos humanos en Tamaulipas se enfrenta a serios retos. Si bien tales dificultades cambian de región a región, el común denominador es un entorno que requiere mejoras sustanciales para permitir a las personas desarrollar con libertad sus proyectos de vida, lo cual se acentúa en quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Así, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas está llamada, como es evidente, a asumir un rol preponderante en las tareas de y para los derechos humanos, encomendadas sin distingos a todas las autoridades de conformidad con nuestras constituciones federal y estatal. Sin embargo, este llamado debe ser respondido con plena conciencia de las circunstancias específicas de Tamaulipas, sin desdeñar, por supuesto, las experiencias de otros lugares, pero comprendiendo que nuestra realidad geopolítica demanda soluciones particulares para los problemas inherentes a la inseguridad, migración, desempleo, violencias, libre tránsito, afectaciones a la libertad e integridad personal, libre empresa y libre expresión, que conforman, junto con otras dificultades, el gran lastre que impide aproximarnos al ideal de un nivel de vida digno y adecuado. Antes de dar a conocer a ustedes un panorama del proyecto de desarrollo, debo decir que este se construyó ya a partir de un diagnóstico institucional, que por razones de tiempo referiré de manera muy general, pero que queda a detalle en el documento presentado para esta ocasión. En primer lugar, debe decirse que la Comisión, además de sus ya sabidas competencias para conocer de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, así como para promover tales derechos, tiene encomiendas asignadas en por lo menos otras 9 leyes estatales, en temas como prevención y erradicación de la discriminación, control constitucional, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas adultas mayores, atención a víctimas, protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, combate a la trata de personas y prevención de la violencia escolar. Al revisar el modo en que se han ejercido esas atribuciones, se obtienen importantes conclusiones, las cuales procuro resumir adecuadamente en las siguientes 15 áreas de oportunidad. 1. Resulta necesaria la actualización de los manuales para la calificación de violaciones a derechos humanos, protocolos de atención y de gestión inmediata para los asuntos planteados por la ciudadanía. 2. Se requiere la adopción de criterios uniformes para solicitar a las autoridades medidas cautelares y para la formulación de propuestas de solución conciliatoria. 3. Se precisa revisar los criterios para la emisión de recomendaciones, habida cuenta de la disminución en un 80% en el número de esas resoluciones en el periodo que va de 2013 a 2017, sin que se derive del diagnóstico realizado una explicación suficiente respecto de tal cuestión. 4. Se debe utilizar la figura jurídica de la recomendación general prevista en la normatividad de la institución, la cual permite la generación de insumos para la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. 5. Observando los bajos índices en lo referente al cumplimiento de recomendaciones, se requiere impulsar los mecanismos internos y externos para superar esa cuestión. 6. Es menester revisar y en su caso corregir el método para identificar las situaciones en que la CODET debe interponer acciones de inconstitucionalidad. 7.
Es apremiante trabajar en el rediseño de la política institucional para la promoción de los derechos humanos. 8. Es necesaria la elaboración de propuestas por parte de la CODET respecto de la expedición y reformas de normas jurídicas que permitan una protección eficaz de los derechos humanos. 9. Se requiere una comisión proactiva que impulse el cumplimiento de leyes que se ocupan de los derechos, en especial aquellos reconocidos a las personas en situación de vulnerabilidad. 10. Los derechos de las víctimas deben ser enfatizados, tanto en los procedimientos como en las resoluciones. 11. Es preciso replantear la política institucional para la prevención y erradicación de la discriminación. 12. Se deben impulsar las reformas normativas y de práctica institucional necesarias para dotar al Consejo Consultivo de la Comisión de un mayor peso específico. 13. Es urgente trabajar en coordinación con las instancias respectivas en un plan de fortalecimiento de los recursos humanos y materiales de la Comisión. 14. Se requiere de una reelaboración de la política de comunicación social de la institución. Y 15. Es indispensable la presencia y opinión técnica de la Oficina del Ombudsperson en la discusión y debate de la agenda pública en el Estado, para que ésta sea considerada en términos de derechos. Tomando como punto de partida lo anterior, el proyecto de desarrollo institucional que aquí presento tiene como objetivo general incrementar las capacidades jurídicas, operativas y organizacionales que permitan a la CODET cumplir con eficacia y eficiencia su encomienda de protección y promoción de los derechos humanos. Dicho proyecto cuenta a la vez con 4 objetivos particulares. Primero, generar un marco normativo y procedimental que permita la protección eficaz de los derechos humanos. Segundo, construir una política de promoción de los derechos humanos acorde con los más altos estándares en la materia. Tercero, consolidar al organismo como una auténtica magistratura de la persuasión. Y cuarto, fortalecer los recursos humanos y materiales de la institución para asegurar la calidad en sus servicios. Cabe señalar, diputadas, diputados, que estos 4 objetivos particulares se desdoblan en 70 líneas de acción. Además, los 3 ejes transversales de tales objetivos y líneas son perspectiva de género, prioridad de la infancia y rendición de cuentas. Lo anterior significa que la idea de igualdad y no discriminación resulta el núcleo de este plan de trabajo, orientado a la recuperación de la figura del Ombudsperson en nuestro Estado. Del mismo modo, implica la convicción que no puede pensarse en un organismo de esta naturaleza que se niegue a comparecer ante la opinión pública y ante otras instituciones para informar y explicar los resultados de su labor. El presente proyecto, en congruencia, se propone sentar las bases de una institución más sólida, consciente de su alta responsabilidad en cuanto a la vigilancia de las decisiones del poder, cuidando que ellas sean en todo momento respetuosas de la dignidad de las personas. Para lograr ese objetivo, es necesario reconocer que las condiciones actuales del organismo son susceptibles de mejorar, tanto a nivel interno como en cuanto a los factores externos que inciden en el éxito de su labor. Para que el Ombudsperson responda a las expectativas que genera con su existencia, requiere, por una parte, que las instituciones con las que interactúa asuman con madurez y responsabilidad su rol de instancias supervisadas en sus decisiones, las cuales deben ser armónicas con lo ordenado por la Constitución. Además, se debe ganar terreno en la opinión pública para que la sociedad identifique en la institución un organismo confiable, con autoridad moral y jurídica para llevar a cabo la tarea de defender en toda circunstancia los derechos de todas las personas. En ese entendido, de las 70 líneas de acción que conforman el proyecto, doy a conocer los puntos que constituyen, a mi juicio, la columna vertebral de esta propuesta. Del objetivo particular 1, el cual es generar un marco normativo y procedimental que permita la protección eficaz de los derechos humanos, las líneas de acción pueden sintetizarse de la siguiente manera: identificar y adoptar las mejores prácticas para desarrollar en los procedimientos de protección a los derechos humanos los principios de brevedad,
formalidades mínimas, buena fe, accesibilidad, inmediatez, conciliación, concentración y publicidad. Instituir protocolos de actuación y la adopción de planes para la investigación de violaciones a derechos humanos. Fortalecer las capacidades para la atención integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en especial de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Proponer políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la adecuada protección de los derechos a la seguridad, la integridad y libertad personal, como cuestiones prioritarias en el contexto de Tamaulipas. Promover la regulación adecuada y suficiente de la mediación y la conciliación como mecanismos para la atención de casos. Adoptar en todas las actuaciones un lenguaje claro y accesible. Aprovechar los avances tecnológicos para la interposición de quejas y la consulta de expedientes y resoluciones. Reducir los plazos para la tramitación y resolución de los expedientes de queja. Asegurar la debida publicidad en los términos de ley de las resoluciones emitidas. E implementar las soluciones pertinentes para conseguir el cumplimiento de las recomendaciones. Hacer que todas las resoluciones, en particular las recomendaciones, sirvan como instrumento de educación en materia de derechos humanos y procuren un cambio en el modo en que la administración pública promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos. Promover la efectiva observancia de las leyes que reconocen los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y de aquellas que busquen erradicar las violaciones a derechos humanos de mayor gravedad. Impulsar los cambios necesarios para una mejor legislación en materia de igualdad y no discriminación. Del objetivo particular 2, que consiste en construir una política de promoción de los derechos humanos acorde con los más altos estándares en la materia, destaco la siguiente línea de acción. Modernizar la página electrónica de la Comisión para convertirla en una plataforma que servirá como medio educativo, cultural, de enseñanza e informativo en materia de derechos. Diseñar e implementar una campaña para el conocimiento y revaloración de los derechos humanos. Elaborar programas especializados de capacitación para cada una de las áreas de la administración pública. Crear un programa de educación de derechos humanos y desarrollar las actividades de enseñanza correspondientes en todos los niveles. Adoptar una política institucional para la investigación científica en materia de derechos humanos. Desarrollar programas de promoción propios y referenciados a la realidad económica, política, cultural y social de Tamaulipas. Modernizar y relanzar los medios de comunicación institucionales. Elaborar instrumentos de evaluación más allá de los cuantitativos en lo tocante a la promoción de los derechos humanos. El objetivo particular 3 está orientado a consolidar al organismo como una auténtica magistratura de la persuasión. Para ello, las principales de acción que se proponen pueden sintetizarse de la siguiente manera. Diseñar y ejecutar una estrategia para la consolidación del prestigio institucional y el reconocimiento de la autoridad moral y jurídica del organismo. Consolidar en la cultura institucional los valores inmanentes a la figura del ombudsperson. Propiciar la elaboración de una agenda estatal de derechos humanos en la que se definan plazos, objetivos, indicadores e instancias responsables. Incrementar las acciones de vinculación y trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil. Afianzar las alianzas necesarias con otras instituciones estatales, nacionales e internacionales con labor relevante en las temáticas de derechos humanos. Asumir con responsabilidad un rol orientador en los temas de la agenda pública para que sean analizados con enfoque de derechos humanos. Ejercer un liderazgo positivo en los diversos sistemas y mecanismos previstos por la legislación de los que forma parte el organismo. Colaborar en la reforma y elaboración del marco jurídico en Tamaulipas para una mejor protección de los derechos humanos. Elaborar una política de comunicación social efectiva respecto de las actividades de la Comisión y los temas de la actualidad en materia de derechos humanos. Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia. Hacer del informe anual de la Comisión un verdadero instrumento de rendición de cuentas y medio para la mejora permanente de la administración pública. Diseñar, consensar e instrumentar indicadores
respecto del ejercicio de todas las atribuciones de la institución. El objetivo particular 4 es fortalecer los recursos humanos y materiales de la institución para asegurar la calidad en sus servicios. Sobre tal objetivo, me gustaría destacar los siguientes puntos. Promover y justificar ante las instancias respectivas el incremento presupuestal que permita a la institución atender cabalmente todas sus obligaciones. Establecer lineamientos para la selección, contratación, promoción y permanencia del personal acordes con los estándares más altos en la materia. Elaborar e institucionalizar el código de ética del organismo. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y especialización permanente para el personal de todas las áreas de la comisión. Elaborar y gestionar la realización de un plan de infraestructura para la institución. Proponer los cambios normativos y ajustes internos necesarios para la reorganización administrativa de la comisión y la creación, en su caso, de nuevas áreas. Grosso modo, estos son los objetivos y líneas de acción que conforman el proyecto de desarrollo institucional. Cada uno de ellos está inspirado en el anhelo de robustecer la confianza en el ombudsperson. Confianza para la ciudadanía, de tener a la mano un defensor inquebrantable en la protección de sus derechos. Confianza para las autoridades, de contar con un aliado que siempre desde la ética y el conocimiento sólido y probado de los derechos humanos puede ayudarles a cumplir de la mejor manera sus responsabilidades. Se trata, en suma, no solo de un proyecto para el desarrollo particular de una institución, se trata de una propuesta razonable y razonada para que el ombudsperson participe efectivamente en el progreso y la pacificación de Tamaulipas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Conocidos sus datos biográficos, así como su pensamiento y propuesta de actuación respecto al cargo aludido, esta presidencia solicita a los diputados e integrantes de esta comisión, quien deseen participar con alguna pregunta a nuestro entrevistado, se sirvan manifestarlo levantando su mano, y a la diputada secretaria María de la Luz levantar el registro de participaciones para tal efecto. ¿Algún diputado desea participar? Diputado Alejandro Etienne. ¿Alguien más? Noemí. ¿Por acá no? Entonces, diputado Alejandro. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. Muchas gracias por su presentación, muy amplia y muy bien sustentada. Reconozco además la amplia trayectoria que tiene aquí, como lo constatamos en su currículum, dentro de la comisión y en otras tareas, que realmente, y acorde a lo que estaba mostrando, se ve el dominio y conocimiento de la materia. Enhorabuena. Gracias. Yo quisiera preguntarle aquí un par de situaciones que señala. Sí. En uno de los puntos dice, de los 15, observando los bajos índices en lo referente al cumplimiento de recomendaciones, se requiere impulsar los mecanismos internos y externos para superar esa cuestión. Es correcto. Y por otra parte, el punto 12 comenta que se deben impulsar las reformas normativas y de práctica institucional necesarias para dotar al Consejo Consultivo de la Comisión de un mayor peso específico. Si me pudiera abundar un poco en estos puntos. Sí, con gusto, señor diputado. En lo tocante a las recomendaciones, y de hecho en la línea de pensamiento que he venido escuchando aquí en intervenciones anteriores, la recomendación es la resolución de mayor peso del organismo público de derechos humanos. A diferencia de otros mecanismos de protección de los derechos humanos como los jurisdiccionales, en donde se emiten sentencias y estas pueden ser acompañadas del uso de la fuerza pública, como lo he manifestado creo con claridad a lo largo del proyecto. Las recomendaciones son la principal vía para que la Comisión de Derechos Humanos funja como esta magistratura de la persuasión de la que hemos estado comentando. Por lo tanto, el cumplimiento, la atención de esas recomendaciones es una labor que el propio ombudsperson debe asumir con una gran responsabilidad. He escuchado en otros momentos que se suele medir a la Comisión de Derechos Humanos por el número de recomendaciones emitidas.
lo cual no es un mal indicador, pero no es el mejor indicador posible. De hecho, creo que el mejor indicador para medir a la Comisión de Derechos Humanos en ese aspecto de la protección de los derechos humanos es en todo caso el número de ocasiones que puede poner a salvaguarda el derecho de la persona que acude a tocar la puerta de la comisión. Pero regresamos al punto de la recomendación. Yo hablo de mecanismos internos y externos y voy a lo siguiente. En lo tocante a lo interno, creo que la comisión se ha quedado corta en lo tocante a la publicidad de las recomendaciones. Cuando la doctrina y cuando la Constitución habla de recomendaciones públicas, no se limita realmente a su publicación en la página de internet de la Comisión, porque eso no genera debate. Cada recomendación del ombudsperson tiene que generar un debate en la sociedad. Por eso yo hablo de instrumentos de educación. Una recomendación del ombudsperson debe generar un antes y después en la manera en que la administración pública lleva a cabo su labor, en el ámbito educativo, en el ámbito de prestación de los servicios de salud, en el ámbito de prestación del servicio de la seguridad ciudadana. Una recomendación debe implicar una lectura adecuada del comportamiento de la autoridad y una reorientación de ese comportamiento a través de lo que el ombudsman recomiende desde el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso hablo yo primero de aspectos internos. El propio ombudsperson tiene que revalorar sus recomendaciones, el valor que ellas tienen. Y después, los factores externos. La Constitución desde el 2011 faculta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional y estatal, desde luego, a que pueda acudir, en este caso a ustedes, para denunciar que una determinada autoridad o servidor público no ha aceptado o no ha cumplido una recomendación. Hasta el momento, a pesar de que hay recomendaciones en que no se han aceptado o no se han cumplido, ese mecanismo no se ha echado a andar. A nivel nacional, de hecho, al día de ayer nos enterábamos que es la primera ocasión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos echó a andar el mecanismo. En este caso, en contra de un ayuntamiento de Sinaloa que ha decidido rechazar una recomendación. Entonces creo que esto va a romper el paradigma de entender la publicidad de las recomendaciones solamente, insisto, colgándolas de las páginas de internet, porque eso no ayuda, no genera debate, no genera un cambio en la administración pública, ni genera conciencia, como han dicho ustedes, no genera conciencia respecto de las personas de cuáles son sus derechos. Mientras sigamos teniendo un ombudsperson que no socialice sus recomendaciones, que no las vuelva instrumentos educativos, tanto para la sociedad como para la autoridad pública, para la administración pública, creo que nos estaremos quedando cortos. En lo tocante al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, si uno revisa, por ejemplo, las atribuciones que hoy tiene depositadas, dice, cito una, conocer del informe anual de la Comisión. No dice opinar, no dice aprobar, conocer del presupuesto de la Comisión. Caray, digo, para conocer, me parece que no tiene un peso específico el Consejo Consultivo de la Comisión. Y creo además que en estos momentos de Tamaulipas necesitamos un ombudsperson que desde luego sea depositada la confianza de ustedes, una persona que logre solventarlo con plenitud, pero además en la convocatoria que está por cerrarse el día de mañana respecto al Consejo Consultivo, me parece también que tienen ustedes que cuidar los perfiles adecuados para que el ombudsperson no sea una esfera de Navidad. Muchas gracias, muy amable. Oye, nada más por pura curiosidad, sí, habla de ombudsperson, cuando la denominación casi siempre usual es ombudsman, ¿de dónde viene esa? Sí, bueno, tiene que ver con un lenguaje incluyente. Hay un estudio del ombudsman sueco, que es el primer ombudsman surgido en la historia en 1809, que tiene esta lógica de opinar nada más, que para no cargar demasiado o no pensar que solamente puede ser un varón, poco a poco se ha venido incorporando. Todavía no es una expresión, digamos, uniforme, pero sí ya empieza a utilizarse. Gracias. Sí, no por nada. Diputada Noemí. En materia de migración, sabemos que nuestro estado tiene un gran número de tránsito de migrantes. Es correcto. Usted en su persona, ¿qué haría para ayudar? Para ayudar. ¿Cómo lo haría? Sí, claro. Fíjese, diputada, que su pregunta me mueve a responder del siguiente modo, atendiendo, insisto, los distintos puntos que se han venido tocando aquí.
¿Qué se requiere en la figura del ombudsperson? Porque creo que he escuchado a lo largo de esta tarde al menos dos posturas. Una postura que dice ni muy académicos, ni cerradamente académicos, ni gente que esté tan despegado del conocimiento de los derechos humanos. Justamente yo creo que un ombudsperson o la persona que ustedes elijan en su libre albedrío tendría que reunir entre ciertas condiciones un conocimiento profundo de Tamaulipas. Conocer los problemas de Tamaulipas, conocer Tamaulipas desde el puente de Lincoln de Nuevo Laredo hasta la Puntilla en Tampico, desde la playa Bagdad hasta Mamaleón en Tula, ¿sí? Y conocer de cada región los problemas de Tamaulipas, porque cada región tiene problemas de derechos humanos específicos. Este fenómeno que usted plantea, desde luego se da predominantemente en la frontera. Hoy en día las instituciones de Tamaulipas han buscado una solución de política pública, la creación de un Instituto Tamaulipeco del Migrante, que seguramente usted tiene noticia de su existencia, que esa es la instancia de política pública encargada de atender específicamente el fenómeno. Ahora, veamos cuál es el rol de la Comisión de Derechos Humanos ahí, en ese escenario. De Tamaulipas, como es conocido, es estado de tránsito, destino, de migración. Y en ese tránsito, destino, paso de los migrantes, se pueden dar diferentes situaciones de vulneración de derechos, desde su secuestro por parte de grupos de la delincuencia organizada, puede derivar después en trata de personas, como ya hemos escuchado aquí, pero también enfrenta problemas de política pública muchos más cercanos, como puede ser la educación que recibe un menor que viene de otro país. Nuestra Constitución le promete a todas las personas todos los derechos, sin importar su origen. Si queremos hacer viable esa promesa del artículo 1 constitucional, el ombudsman tiene que estar atento, ya sea a partir de iniciar un procedimiento de queja de oficio o a través de una denuncia particular, de atender sí los grandes problemas de la migración cuando hay conductas omisivas de la autoridad del sector público, pero también de atender los pequeños dramas que se dan en el fenómeno de migración y que parece a mí que luego son los más invisibilizados. El problema que tienen los menores que regresan a México con su acta de nacimiento, los problemas que tienen, insisto, las personas para acceder a servicios de salud, el temor que sienten de acercarse a una autoridad. El ombudsman, al final de cuentas, como institución, desde su origen es un mediador, un facilitador. Yo creo una primera línea de acción podría ser que la población migrante estuviera enterada de los servicios que le puede ofrecer el ombudsperson como mediador, como facilitador, como gestor. Y en un segundo nivel, también ofrecerle los servicios de integración y, en su caso, de resolución de expedientes de queja cuando hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Muy bien, gracias. Doctor, una pregunta de un servidor. Sí, diputado. Aquí mencionabas en tu documento de plan de trabajo algo acerca de que la administración pública, de acuerdo a las recomendaciones, deben de tener un cambio en la promoción, en el respeto, protección y garantizar los derechos, ¿no? Es correcto. ¿Tú qué crees que esté pasando al grado de la gran descomposición que tenemos ahorita, y lo vemos nosotros, y a nosotros, digo, la diputada, un servidor, que somos de allá del sur, en el que una persona le quita la vida a otra persona, hablando del mismo género, una mujer a otra mujer, en vida, le abre el vientre con un objeto punzocortante, le extrae el producto, un bebé, ve el nivel ya de descomposición que hay, o ¿tú qué crees que pase en la sociedad para que un ser humano obviamente se olvide de que existe la dignidad de la persona, le quite la vida y llegue a fin? Sí, bueno, perdón, lo interrumpí. ¿Está bien? Adelante. Sí. Bueno, yo como lo planteo en el proyecto, me parece que su pregunta da pie a una lectura interesante. Los derechos humanos, y creo que también ya lo había preguntado la diputada en otro momento, normalmente los entendemos violentados por parte de las autoridades hacia las personas, pero creo que las expresiones más cruentas de la violación a la dignidad humana se dan en un plano horizontal.
desde la empresa, desde cuando se maltrata o veja a un trabajador, hasta estas manifestaciones del delito que pues, efectivamente le enchinan la piel a cualquiera. Que por eso yo apuesto a esta cuestión de la promoción de los derechos humanos. Además, ni siquiera es una apuesta en balde, es una obligación constitucional, y no solo del ombudsman, es una obligación dada a todas las autoridades del párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y cuando hablamos de promover los derechos humanos, hablamos de promover la dignidad humana, promover el respeto por la otredad, promover el respeto por los proyectos de vida de cada una de las personas. ¿Sí? Promover los derechos humanos, y eso lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis relativamente reciente. La dignidad humana es la base y condición de todos los derechos humanos. Y además, por primera vez en la historia de la interpretación de la Constitución en México, la Suprema Corte da una definición de lo que es la dignidad, ¿sí? Un merecimiento de la persona a no ser vejado, a no ser humillado, a no ser degradado, a no ser cosificado, dice la Corte mexicana. Bajo esa lógica, trabajar en la idea del respeto a la dignidad, por eso hablo yo, no solo para las autoridades, hablo, trabajar en el respeto a la dignidad, en la conciencia del valor de la vida humana, del respeto a los proyectos de vida de los otros en toda la sociedad. Efectivamente, creo, señor diputado, que nos falta mucho trabajo a todas y todos las autoridades, y en particular Ombudsperson creo que puede contribuir mucho a recuperar el valor de la dignidad y el proyecto de vida de todas y todos. Gracias, doctor. Una vez concluida la ronda de preguntas y respuestas, tienes 5 minutos para exponer consideraciones finales. Adelante. Muchas gracias. Distinguidas diputadas, distinguidos diputados, este honorable Congreso tomará pronto una decisión importante. Elegirán a la persona que conducirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante los siguientes 6 años. En este punto me permito poner en juego una palabra clave: trayectoria, la cual es definida por la Real Academia como el curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento o ser de una persona, de un grupo social o de una institución. Conforme a lo que hemos escuchado en esta jornada, parece haber coincidencia en que es necesario recuperar la trayectoria correcta de la oficina del Ombudsperson. Para que ello sea posible, se requieren del concurso de muchos factores, entre ellos de una sociedad y de instituciones dispuestas, valga la expresión, a defender al defensor. Es decir, resueltas a materializar el ideal de una comisión cuyo fin es, por una parte, proteger a las personas de las desviaciones o excesos del poder, y por otra, colaborar en la construcción permanente de una relación positiva entre la sociedad y su gobierno. De acuerdo a la doctrina más avanzada en la materia, para que la institución del Ombudsperson tenga éxito, es también importante que la persona que funja como su titular cuente con una trayectoria que revele al menos 3 cosas: un conocimiento amplio de los problemas de los derechos humanos a lo largo y ancho de Tamaulipas, un trabajo demostrable en los distintos frentes de la protección y promoción de esos derechos, y un conocimiento sólido del derecho y la administración pública que garantice mejores resultados para la institución que hoy nos ocupa. Bajo esa lógica, la principal referencia para la decisión que este Congreso tomará se desprende del deber ser del Ombudsperson, como una institución consagrada a proteger la dignidad de la persona. La decisión de esta legislatura tiene que atender a ese deber ser, tiene que ir encaminada a consolidar esa magistratura de la persuasión de la que ya hemos hablado, soportada en un alto estándar jurídico y con resonancias permanentes de ética pública. En ese tenor, ustedes y sus colegas congresistas tienen una enorme responsabilidad. Elegir a aquella persona cuyas competencias hagan más probable que la Comisión Estatal de Derechos Humanos regrese al rumbo que le ha trazado, ni más ni menos, la Constitución. En esa tarea, en su decisión, como ya dijimos, la palabra clave es, sin lugar a dudas, trayectoria. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida y agradecemos su puntual asistencia en este acto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un honor.